El hombre extraño del bosque. Nadie recuerda con exactitud cuándo empezó a hablarse de él. No hubo una primera vez clara, ni un día específico en que alguien regresara del monte gritando su nombre. Fue algo más lento, más denso, como la neblina que se arrastra entre los pinos al amanecer. Al principio eran comentarios sueltos, frases dichas en voz baja, advertencias disfrazadas de bromas. Después, con los años, el miedo tomó forma, y el nombre comenzó a pronunciarse con cuidado, como si decirlo en voz alta pudiera atraerlo. El hombre extraño del bosque. Así le decían en el pueblo, sin saber bien por qué. No era exactamente un hombre, pero tampoco algo distinto. No era un animal ni una sombra, aunque a veces parecía ambas cosas. Vivía, o eso se decía, en la parte más vieja del bosque, donde los árboles crecían torcidos y la luz del sol apenas tocaba el suelo. Un lugar al que nadie iba sin necesidad, y del que nadie regresaba igual. El pueblo estaba rodeado por ese bosque desde siempre. Una comunidad pequeña, de casas bajas, calles de tierra y perros flacos que dormían bajo las sombras. Los viejos decían que el bosque había estado ahí antes que el pueblo, antes incluso que los caminos. Decían que cuando llegaron los primeros colonos, los árboles ya parecían observarlos, como si supieran que no durarían para siempre. Al principio, la gente respetaba el bosque. Tomaban leña solo de las orillas, cazaban lo justo y regresaban antes del anochecer. Nadie entraba sin motivo. Nadie se quedaba después de que el sol se ocultaba. Era una regla no escrita, heredada de abuelos a nietos, sostenida por historias que nadie se atrevía a confirmar. Pero con el tiempo, como pasa con todas las advertencias viejas, la costumbre se volvió rutina y la rutina, olvido. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. La primera fue un perro. Un animal grande, de esos que acompañan a los campesinos al monte. Se llamaba Moro. Salió una mañana siguiendo un rastro y nunca volvió. Encontraron sus huellas perdiéndose entre los árboles, y nada más. Ni sangre, ni restos, ni señales de pelea. Como si el suelo se lo hubiera tragado. Después fue un borracho del pueblo, uno de esos hombres que se quedaban bebiendo hasta tarde y tomaban atajos por el bosque para volver a casa. Dijeron que lo habían visto entrar tambaleándose entre los árboles. A la mañana siguiente, solo encontraron su sombrero colgado de una rama, limpio, sin una sola mancha, balanceándose con el viento. Fue entonces cuando alguien mencionó por primera vez al hombre extraño. Una anciana, casi ciega, que vivía al borde del pueblo, dijo haberlo visto años atrás. Dijo que era alto, demasiado alto, con brazos largos y una forma de caminar que no correspondía a ningún ser humano. Dijo que su rostro parecía mal hecho, como si alguien hubiera intentado copiar una cara sin entender del todo cómo funcionaba. Dijo que olía a tierra húmeda y a madera podrida. Nadie le creyó. O fingieron no hacerlo, hasta que empezaron a escuchar pasos. Por las noches, cuando el viento se calmaba y los grillos dejaban de cantar, algunos juraban oír algo caminando alrededor de las casas más cercanas al bosque. Pasos lentos, pesados, arrastrados. No eran pasos humanos, pero tampoco de animal. Se detenían frente a las puertas, permanecían ahí durante minutos interminables, y luego se alejaban. Nunca tocaba. Nunca forzaba una entrada. Solo observaba. Los perros fueron los primeros en reaccionar. Empezaron a llorar sin motivo, a esconderse debajo de las camas, a negarse a salir cuando caía el sol. Algunos desaparecieron. Otros regresaron días después, flacos, con la mirada perdida, como si hubieran visto algo que no podían olvidar. Los niños comenzaron a tener sueños extraños. Soñaban con un hombre parado entre los árboles, llamándolos por su nombre con una voz que sonaba como hojas secas arrastrándose por el suelo. Soñaban con manos largas saliendo de la oscuridad, con ojos brillando entre los troncos, con un olor a humedad que se metía en la garganta. Los padres decían que eran pesadillas. Que el bosque no tenía nada que ver. Pero aún así, cerraban bien las ventanas y ponían trancas en las puertas. El miedo crecía lento, como una raíz que se abre paso bajo la tierra. Una noche, desapareció un niño. Se llamaba Tomás. Tenía 9 años y era conocido por escaparse al bosque para jugar. Decía que le gustaba escuchar los sonidos, que ahí se sentía acompañado. Esa tarde no regresó a cenar. Lo buscaron toda la noche. Entraron al bosque con linternas, gritando su nombre, ignorando las advertencias que ellos mismos habían repetido durante años. Lo encontraron al amanecer. Estaba sentado al pie de un árbol enorme, con la espalda recta y los ojos abiertos. No tenía heridas. No había sangre. Pero su expresión estaba congelada en un gesto de terror absoluto. Como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar.
Cuando lo tocaron, su cuerpo estaba frío, y sus huellas no iban hacia el bosque, salían de él. Eso fue lo que quebró al pueblo, y a partir de entonces, nadie volvió a negar la existencia del hombre extraño del bosque. Se organizaron rezos, vigilias, guardias nocturnas. Algunos propusieron quemar parte del bosque, pero los más viejos lo impidieron. Dijeron que eso solo lo enfurecería. Que el bosque era su hogar, y que provocarlo sería como invitarlo a entrar. Porque esa era la verdadera regla. Mientras nadie lo llamara, mientras nadie lo invitara, él se quedaría en su territorio. Pero el problema era que el hombre extraño no necesitaba palabras. Bastaba con el miedo. Una noche sin luna, alguien escuchó golpes en su ventana. Lentos. Suaves. Como nudillos de madera contra el vidrio. Cuando se asomó, no vio nada. Solo el reflejo de su propia cara, pálida, temblorosa. Al darse vuelta, lo vio. Estaba dentro. No se supo cómo entró. No había puertas abiertas ni ventanas rotas. Simplemente estaba ahí, ocupando el centro de la habitación. Era alto, tan alto que su cabeza casi tocaba el techo. Su cuerpo parecía torcido, como si sus huesos no encajaran bien. Sus brazos colgaban demasiado, y sus manos terminaban en dedos largos, rígidos, que se movían con lentitud. Su rostro era lo peor. No tenía expresión fija. Sus facciones parecían cambiar lentamente, como si no pudiera decidir qué forma adoptar. Los ojos eran oscuros, profundos, sin brillo. La boca, demasiado grande, se curvaba en algo que no llegaba a ser una sonrisa. El hombre no gritó. No corrió, no pudo. A la mañana siguiente, lo encontraron sentado en su cama, mirando al frente, con la misma expresión vacía que Tomás. Y el bosque, esa mañana, parecía más vivo que nunca. Después de eso, el pueblo comenzó a vaciarse. Familias enteras se fueron en silencio, dejando casas cerradas, muebles cubiertos de polvo, recuerdos abandonados. Los que se quedaron lo hicieron por miedo, por costumbre o porque ya era demasiado tarde. Porque el hombre extraño no solo se llevaba cuerpos, se llevaba voluntades. Había quienes decían haberlo visto de lejos, parado entre los árboles, observando. Otros juraban que a veces caminaba por el borde del pueblo, justo donde terminan las luces. Algunos aseguraban que lo habían escuchado hablar, susurrando nombres con una voz que parecía venir desde muy adentro de la tierra. Y hubo quienes, una noche, simplemente se levantaron de la cama y caminaron hacia el bosque. Sin resistencia, sin miedo, como si algo los llamara. Nunca regresaron. Los viejos comenzaron a contar la parte de la historia que habían ocultado durante años. Decían que el hombre extraño no siempre fue así. Que alguna vez fue uno de ellos. Un hombre que se internó demasiado en el bosque, buscando algo que no debía. Que el bosque lo aceptó, pero a su manera. Que lo despojó de su humanidad y lo convirtió en guardián, en castigo, en recordatorio. Decían que el bosque necesita equilibrio. Y que cuando los humanos toman más de lo que deben, algo tiene que cobrar la deuda. El hombre extraño era esa deuda. Con el tiempo, el pueblo quedó casi vacío. Las casas se cayeron. Los caminos se borraron. El bosque avanzó, reclamando lo que siempre fue suyo. Solo quedó una vieja vereda, casi invisible, que se pierde entre los árboles. A veces, viajeros que no conocen la historia pasan por ahí. Dicen que sienten una presión en el pecho, una sensación de estar siendo observados. Dicen que el aire se vuelve pesado, que el silencio es antinatural. Algunos creen ver una figura entre los troncos, alta, quietamente inmóvil, esperando. Porque el hombre extraño del bosque no persigue, no caza, no corre, solo espera a que alguien, por curiosidad, por miedo o por ignorancia, dé un paso más adentro de lo que debería. Y cuando eso ocurre, el bosque guarda silencio, porque ya ha recibido lo que le corresponde.